Estamos en contacto con Itatí, a quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, hola, Patri, ¿cómo están? Hola todo el equipo, hola Franco. No sé si está ahí Franco. No es tan Franco el que me acompaña ahora, se llama Aníbal. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Un Un gusto. gusto. Igual. Bien, bueno, Itatí, contanos cómo se gestó esta iniciativa que se va a concretar hoy con la presentación en el Poder Judicial. Bueno, esta reforma laboral que es el ordenamiento jurídico laboral que está promulgado y que nos rige desde hace unos días, los 27.802, ataca ciertos aspectos del derecho del trabajo y entre ellos, en lo que respecta a los que somos responsables de la colegiación y a los dirigentes de la colegiación, ataca nada más y nada menos que el crédito alimentario y la responsabilidad de los abogados frente a los procesos. Concretamente, el artículo 20 establece de manera forzosa la posibilidad de que un magistrado determine la hora 12, le digo yo, la hora 12 para el capital del trabajador y para los honorarios profesionales. O sea, sin más, el magistrado puede determinar que el capital que le corresponde a un trabajador, que muchas veces lo viene esperando desde hace 2 años, 3 años, 4 años, se lo pueden pagar en 12 cuotas. Y así de la misma forma los honorarios profesionales del abogado que lo acompaña. Esto determina claramente a nuestro criterio, el criterio de todos los firmantes de esta cautelar, una intención disuasoria del reclamo. No es casual que sea en un fuero de defensa de los derechos en donde están en duda y en donde se ponen en discusión los derechos más vulnerables. No es casual que sea a este tipo de abogado a quien se le impone esto de manera claramente discriminatoria, porque cuando uno elige un tipo de abogado en relación a otro para imponer esto, es una discriminación. Y además... O sea, que queda claro, un abogado penalista, por ejemplo, no está obligado a cobrarlo en 12 cuotas, a cobrar No, sus honorarios en 12 cuotas. de ninguna manera, porque no tiene una ley que así lo fuerza Claro, a hacerlo. O sea, que claro. no suma ni aprueba el tamiz de la discriminación de ninguna manera, digamos. ¿Por qué un abogado en relación a otro? Claramente hay una razón, y esta es una Claro. opinión personal, más allá del grupo que me acompaña en la cautelar, hay una razón que tiene que ver con el tipo de derecho que defiende ese tipo de abogado, ¿no? Claro. Si no, no se entiende. Disuadir, hostigar, desincentivar, porque el otro tema, además de esta imposición forzosa de las 12 cuotas, que atenta contra el derecho de la propiedad, no voy a decir la cantidad de tratados y la cantidad de derechos constitucionales con los que va en contra: el derecho a la propiedad, el derecho al libre ejercicio de la profesión, el derecho a la creatividad en las demandas laborales, el derecho a poner el mayor ahínco de la profesión en una causa en donde sabemos perfectamente que además de la demora del proceso podemos demorar 1 año en cobrarla. O sea, no tienen ningún tipo de asidero jurídico ni constitucional. Perdón, Y quería preguntarte algo. Sí. Quien paga esos honorarios en general es el empleador. Quien paga los honorarios en general es el empleador. Claro. Acá no hace diferenciación, o sea que el abogado de la demandada, si pierde la causa, si gana la causa, también puede ser lo mismo. Claro. Pero el sentido de la redacción de la norma da la sensación de que es una continuidad del trabajador. Claro. Porque habla de el capital del trabajador y sus honorarios. O sea que está hablando del abogado laboralista del actor. Claro, claro. Y del trabajador. O sea, está financiando a las empresas que despiden personas. Está financiando a las empresas, claro, está financiando a las empresas, y esto es una opinión personal, de nuevo, no es parte de la cautelar, pero está financiando a las empresas donde financia, donde no hay que financiar, y no financia donde hay que financiar. Porque cuando habla del FAL, de este Fondo de Asistencia Laboral, suma un costo más a la empresa, que si bien se entiende que el costo no va a ser un costo elevado porque va a salir de otro lado, que nada más y nada menos que sale el costo del financiamiento de la seguridad social y de nuestros jubilados del futuro. Ya nuestros jubilados del presente están mal, imagínate nuestros jubilados del futuro. De financia el sistema de seguridad social y de los aportes, más allá de que no, de eso sigue siendo un costo, intenta financiar a las empresas o alivianar en los costos en donde no debería alivianar. Claro. ¿No? De nuevo ponernos en una guerra y agrietar aún más un mundo del trabajo, intentando hostigar e intentando disuadir el reclamo por la parte trabajadora. Bien, bien. Bueno, y el otro artículo, sí.
Claro. Y el otro artículo, lisa y llanamente, ubica a los abogados en rehenes económicos de los procesos. ¿Qué plantea el otro artículo? Cuando, hasta ahora lo que existía es que cuando con temeridad y malicia, o sea, acreditado el dolo prácticamente, el dolo, la mala fe, la temeridad, la malicia por parte de una de las partes en el proceso, se podía aplicar, lo cual era excepcional, las costas, que quiere decir todos los gastos que se incurrieron en el juicio, entre ellos honorarios, a los abogados de manera solidaria al trabajador. O sea, estoy hablando de un caso en donde un trabajador ha perdido el juicio y el juez entendió que hubo mala fe por parte del abogado y aplicó las costas solidariamente, los gastos. No solamente los tiene que pagar el trabajador que perdió, sino el abogado también. Claro. Era un caso excepcionalísimo. Bueno, esta norma objetiva, pone en términos de responsabilidad objetiva la responsabilidad del abogado. ¿Qué quiere decir? Básicamente lo dice la norma, sobre un parámetro objetivo, cuando el juez entienda que ha existido una sobreestimación, ¿qué quiere decir? Que yo pedí una cosa en la demanda y al final el juez me da menos de lo que yo pedí en la demanda. Claro. Con ese solo hecho, la sobreestimación de créditos, el magistrado puede responsabilizar de manera solidaria al abogado. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un cliente, un trabajador que viene al estudio y me dice, yo trabajo hace 20 años en una empresa, ha fallecido la persona que a mí me daba las órdenes y han quedado los hijos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, uno empieza a preguntar. Primero que uno es asesor técnico, por lo tanto, que vuelca en la demanda lo que el cliente le dice. Claro. Por eso es un asesor técnico, igual que el médico, ¿no? El médico tiene una obligación de medios, no de resultados. Pero más allá de eso, ponele que eso no nos importe, en cuanto al análisis, puede ocurrir que ese trabajador que trabajó 20 años en una empresa, que no hay pocos, ¿no? Son trabajadores que han trabajado mucho tiempo en negro o sin registración, y te dice, bueno, yo tenía tres compañeros o 2 compañeros que van a ser testigos claves de mi fecha de ingreso, ¿no? De la cual dependen muchísimos rubros del reclamo. Bueno, en el medio del proceso fallece alguno de los testigos o alguno de los testigos tiene paradero desconocido y no se lo ubica. O sea, el devenir de la prueba y el diligenciamiento de la prueba, que puede tener miles de inconvenientes, hacen que ni el abogado ni el trabajador tengan temeridad y malicia en que no se haya podido acreditar lo que se pidió en la demanda. ¿Me explico? Sí. Por eso, el hecho de objetivar, el simple hecho objetivo de que el magistrado considere que a vos te correspondía menos, aun cuando ese corresponderte menos haya sido producto de lo intrincada que haya sido la prueba, por cuestiones distintas a la malicia, a la temeridad, sino por cuestiones lógicas que pueden atravesar cualquier proceso, ¿no? Claro. No es que dijiste hace 20 años que trabaja porque se te ocurrió, sino porque así te lo relató el trabajador, claro, y probablemente y la prueba se complicó y no se pudo acreditar, el testigo falleció, la prueba digital, por ejemplo, en donde había un mail que demostraba que yo trabajaba en la farmacia de tal forma, en vez de trabajar de tal forma, de pronto desapareció por la cadena de custodia de la empresa, y el perito informático, el perito técnico no lo pudo demostrar. Cualquier cosa que pueda ocurrir en la prueba hace que, de por sí, el magistrado no te pide ni acreditar que hubo temeridad y malicia, sino que simplemente por ese hecho. ¿Qué quiere decir eso? De nuevo, disuasión, persecución, hostigamiento. ¿Qué abogado se va a animar a hacer un planteo novedoso? Te entiendo. Bueno, ¿qué hacen para frenar estos 2 artículos? Nos juntamos, nos reunimos, porque la colegiación no puede callar en estas cosas, porque hay muchos que esperan de nosotros, porque defendemos también a quienes trabajan del derecho, a quienes son abogados litigantes de la calle, a quienes trabajan todos los días en los pasillos defendiendo a los ciudadanos, y no vamos a permitir de ninguna manera que esto haga que los abogados piensen un segundo si defender o no, si agarrar una causa o no. Y para que eso no ocurra, la colegiación tiene que salir y no callar cuando se ataca a nuestros honorarios, porque cuando se ataca a nuestros honorarios se ataca a nuestra libertad para trabajar y nuestro ejercicio profesional. El proyecto Así que nos hemos reunido. De reunirse y recurrir a la justicia, ¿nació de dónde? 30 colegios de abogados a partir de la iniciativa personal y obviamente representada por el directorio del Colegio de Abogados, secundada por el Colegio de Abogados. Ha sido una iniciativa del Colegio de Abogados que hemos empezado a recorrer el país
y hoy 30 colegios de abogados a partir de una reunión en la Universidad de Buenos Aires hace 10 días atrás, con constitucionalistas importantes del país y con titulares de cátedra de la UBA. Empezamos a delinear los términos y hoy se presenta una cautelar autónoma que pretende la inconstitucionalidad de estos dos artículos y la previa suspensión de su aplicación hasta tanto se defina la inconstitución, hasta tanto se define el fondo de la cuestión. Bien, bien. Bueno, así que seguiremos seguramente cómo va esa presentación de casi 30 colegios de abogados de todo el país. Una iniciativa que surgió en Villa María y que hoy deberán empezar a analizar los jueces para ver si esos artículos van a estar vigentes o no. Te agradezco muchísimo, Itatí de Marchi. Sabemos que tenés una agenda de tempranito complicada y dedicarnos este tiempo te lo agradecemos un montón. Siempre para ustedes. Muchas gracias a los dos. Saludos. Buena mañana. Gracias. Chau, chau.